Bueno, les voy a dar unos ejemplos para graficar función exponencial y logarítmica para que tengan bien en cuenta todos los detalles. Acá les grafiqué 2 a la x, que es esta curva, ya la habíamos visto, y esta con el corrimiento. A la x se le está sumando 2, así que se va a desplazar 2 unidades hacia la izquierda en forma horizontal, y a toda la función se le resta 3, va a haber un desplazamiento vertical 3 unidades hacia abajo. Como el desplazamiento es vertical, voy a dibujar las nuevas asíntotas de la gráfica para no pasarme de ese límite, ¿sí? Acá la asíntota era el eje X, como va 3 unidades abajo, dibujé una recta igual a menos 3. Entonces ya sé que de ahí no me puedo pasar. El punto, por ejemplo, 1, 2, que es de la curva 2 a la X, lo voy a desplazar 2 unidades hacia la izquierda, 1, 2 y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Va a parar ahí, donde está el cursor. El 1, 0 lo desplazo 2 a la izquierda y 1, 2, 3 hacia abajo va a parar ahí en menos 2, 2. ¿Sí? Como para guiarnos el desplazamiento, hacia dónde la tengo que dibujar. Y ahora vamos a buscar las intersecciones con los ejes de la nueva función para ajustar un poquito la gráfica y no tener dudas de que lo estoy haciendo está bien. Entonces, el corte con el eje Y voy a reemplazar a X por 0. Entonces, reemplazo a X por 0 y hacemos la cuenta. En este caso, me queda 2 al cuadrado, eso es 4, menos 3, 1, que sería ahí el punto B, el corte con el eje Y de la nueva función. 0, 1. Y el corte con el eje X, o sea, la raíz de la función, tenemos que igualar la función a 0 y empezar a despejar X. Entonces, fíjense, primero voy a pasar este menos 3 que está restando, va a pasar sumando. Entonces me va a quedar igual a 3. Voy a poner 3 directamente. Y ahora, como la variable, en este caso X que yo quiero despejar, está como exponente, lo que tengo que pensar es en la definición de logaritmo. ¿A qué era igual a un logaritmo? El resultado del logaritmo era un exponente. En este caso, el exponente que tengo es x más 2. El exponente que había que elevar a la base del logaritmo, en este caso la base va a ser 2, para que me dé el argumento que es 3. Volvamos a leerlo, de acá para arriba. El logaritmo de base 2 de 3 es x más 2, eso equivale a decir que la base, que es 2,
elevado al resultado, x más 2, me da 3, que es el argumento. Este logaritmo de base 2 de 3 es un número. Ahora lo vamos a aproximar. Vamos a terminar de despejar x. Ese 2 que está sumando, lo voy a cancelar restando. ¿Sí? Ahí queda despejado x. Esa es la raíz, o sea, es el punto que tengo acá marcado con A. ¿Sí? Bueno, fíjense. ¿Cómo podría estimar? Yo sé, porque ni siquiera está en la calculadora ese logaritmo, porque yo tengo en la calculadora tengo logaritmo, fíjense acá, logaritmo de base 10, que no está escrita la base, dice log, ese es de base 10, y logaritmo ln, que es el logaritmo natural, que la base es el número e. O sea, en la calculadora no tengo logaritmo de base 2. Una primera aproximación puede ser el logaritmo de base 2 de 2, lo puedo calcular, y el de base 2 de 4 también. ¿Por qué elegí esos dos? Y bueno, porque están entre medio del logaritmo de base 2 de 3. ¿Sí? Este me da 1 y el logaritmo de base 2 me da 2. Entonces este va a ser un número que está entre 1 y 2. ¿Sí? Ahora lo vamos a calcular. Fíjense que si a 1 y pico, 1,5, ahora vamos a buscar bien el valor, le resto 2, me va a dar negativo, menos 0, y pico. ¿Sí? Por eso está ahí en los negativos. Si yo quisiera, tengo la posibilidad de tener calculadora y lo quiero calcular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la propiedad de cambio de base. El logaritmo de base 2 de 3, fíjense en las propiedades, para cambiar la base yo necesito hacer un cociente entre dos logaritmos. ¿Qué base voy a elegir? Y bueno, una de las que está en la calculadora, o base 10 o base E. Supónganse que elijo base decimal. Los dos logaritmos van a ser de base 10. En el numerador le voy a calcular el logaritmo de base 10 del argumento que tenía, en este caso 3, y en el denominador el de la base. Esto, si no hice mal las cuentas, es aproximado, ¿sí? Es aproximado, es este simbolito, voy a sacar el igual, a 1,58. Y fíjense que si yo le resto 2, me va a dar menos 0,442. ¿Está bien? Ahí lo vemos que está bien, que me va a quedar bien. Entonces, ¿qué hacemos para graficar? Tomamos algunos puntos de la función que tengo como base, que en este caso sería 2 a la x, y tomo algunos puntos para hacer el corrimiento. Y para ajustar, busco las intersecciones con los ejes si tienen. Y no se olviden de dibujar la asíntota, ¿sí? Para no pasarme de esa línea. Fíjense que acá el dominio
son todos los reales de las dos funciones, y la imagen de esta nueva función iría de -3 a infinito. ¿Sí? Es creciente. Puedo ver los intervalos de positividad y negatividad. Es negativa en este tramo, o sea, de menos infinito a este valor, que es aproximadamente 0,4 negativo, y es positiva de ese valor a infinito. Para escribir, supónganse que me piden los intervalos de positividad y negatividad, lo escribo con ese valor exacto, o sea, no pongo la aproximación. Si quiero saber dónde es positiva, voy a decir que X pertenece al intervalo logaritmo de base 2 de 3 menos 2 hasta infinito. ¿Sí? Así escribo el intervalo donde es, por ejemplo, positivo. No pongo el 4, menos 4,2, que aproximadamente es ese valor. Sí lo busco, si tengo la calculadora, para graficarlo bien. Y si no tengo la calculadora, lo puedo aproximar de esta manera, ¿sí? Busco dos valores que puedo calcular mentalmente y le resto 2. Bueno, veamos una función logarítmica. Ahí grafiqué con rojo logaritmo de base 1/2 de x. Acá es importante saber que el dominio son los x mayores a 0. ¿Sí? En esta nueva función, el dominio lo calculamos. El argumento, que en este caso es x más 1, tiene que ser mayor a 0. De donde el dominio va a ser los x mayores, resto 1 a menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense. Este más 1 que yo le estoy sumando a x me produce un desplazamiento horizontal una unidad hacia la izquierda. Fíjense que me coincide con ese dominio. X tiene que ser mayor a menos 1. Dibujamos la nueva asíntota paralela al eje Y que pase por menos 1. Así no me paso de esa línea, ¿sí? Los valores de Y se acercan cada vez más a esa línea sin tocarla, los de X y los de Y. Los de Y, bueno, se van a infinito. Este más menos 2 me produce un desplazamiento vertical 2 unidades hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el punto 1, 0 lo muevo una unidad hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Pasó al punto B. El 2 menos 1, 1 hacia la izquierda, 2 hacia abajo. Pasó acá. ¿Sí? Así tomamos 2 o 3 puntitos y los desplazamos. Y otra vez, para ajustar la gráfica, vamos a buscar los cortes con los ejes. Entonces, el corte con el eje Y, voy a copiar esta función,
A la X la tengo que reemplazar por 0. Bueno, era la otra, vamos a completarlo acá. Esto es 0 más 1 y le tengo que restar 2. Entonces hago las cuentas. Logaritmo de base 1 medio de 1. ¿Qué exponente tengo que elevar a 1 medio para que me dé 1? 0. Y le resto 2, me da menos 2. Este es el punto B, que está marcado en la gráfica. ¿Sí? El corte con el eje Y. Para el corte con el eje X, o sea, la raíz de la función, voy a copiar esta. Y tengo que igualar toda la función a 0. Entonces ahora tenemos que ir despejando. Entonces, este menos 2 va sumando al otro lado. Y ahora voy a utilizar la definición del logaritmo. ¿Qué significa? Que el logaritmo de base 1 medio de x más 1 me dé 2. Que la base, o sea, 1 medio, elevada al resultado, que es 2, me tiene que dar el argumento, que es x más 1. La base elevado al resultado me da el argumento. Bueno, y ahí hacemos cuentas y despejamos x. Esto me da 1 medio al cuadrado es 1/4. Le resto 1, ya cancelo el 1, y eso me da x. O sea que x es igual a menos 3/4. Este es el punto A que vemos en la gráfica, ¿sí? La raíz. Acuérdense que esta era la asíntota en menos 1, así que es un poquito más chico, esto es menos 0,75. ¿Está bien? Ahí está la raíz. Con esos dos puntos ajusto un poquito más la gráfica, además de hacer los corrimientos de los puntos. Fíjense que acá se visualiza bien que el dominio es de 1 a infinito, de menos 1, perdón, a infinito. La imagen es todos los reales. Acuérdense que en la función logarítmica la imagen coincide con el codominio. Y ahí lo graficamos. Si me piden las características, esta es función decreciente, es positiva en este pedacito nada más, o sea, de menos 1 a menos 3/4, y es negativa de menos 3/4 a infinito. En menos 3/4 es nula, porque es la raíz. O sea, esos intervalos van a ser abiertos, tanto en menos 1 como en menos 3/4. Bueno, espero que esto les resulte práctico.
y cualquier cosa nos preguntan.